Y nosotros vamos a otro tema porque el Ministerio de Salud está evaluando algunas modificaciones relativas a la lucha contra el COVID. No se descartaría, por ejemplo, que se flexibilice, no que se acabe, que se flexibilice el uso de las mascarillas y también del pase de movilidad, justo en un día en que no se han reportado fallecidos, pero sí 1.353 contagios. Queremos profundizar en estos temas junto al subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, que nos acompaña. ¿Cómo está, subsecretario? Un gusto de tenerlo, como siempre, aquí en Canal 24 Horas. Un gusto para mí. Gracias por tenerme con ustedes. Bueno, primero partamos con lo que se presentó hoy día, la estrategia de los antígenos en 3 pasos. ¿Cómo va a operar? Si lo puede explicar en palabras simples, subsecretario. Bueno, efectivamente, hoy día avanzamos en uno de los pilares de nuestra estrategia de respuesta a la pandemia, que es el Yo Me Testeo. El Yo Me Testeo incorpora toda la capacidad diagnóstica instalada en nuestro país, que incluye la búsqueda activa de casos, tanto por PCR como test de antígeno, como también todos los centros de salud familiar, urgencias, entre otros, donde uno se puede testear de manera gratuita. Pero además, durante los últimos meses había crecido de manera muy importante la compra de test de antígenos que las personas estaban aplicando por su cuenta en sus domicilios, test que las personas compraban en farmacia y que podía tener costos de 10.000, 15.000 pesos cada uno. Y avanzando en este momento de la pandemia, en el cual queremos que cada vez haya más capacidad diagnóstica cerca de las personas, es que lanzamos hoy día esta estrategia de antígeno en 3 pasos, que consiste primero en comprar el test de antígeno a un bajo costo. Son test de antígeno que a través de un convenio vía Senabas con las farmacias de cadena, farmacias independientes y populares, estamos logrando que se venda a menos de 3.000 pesos. Ese test de antígeno luego las personas se lo pueden aplicar con instrucciones que vienen dentro de, el test. Aquí tengo uno, ¿sí?, donde trae un código QR en que las personas pueden, luego de eso, ingresar a una página web donde pueden notificar el resultado de su test, recibir información con respecto a qué hacer, además de todos los pasos necesarios para su aislamiento posterior, ¿no? Porque recordemos que el acceso oportuno a un test diagnóstico tiene el sentido de que evitemos contagiar a otras personas y de esta manera estemos contribuyendo al control de la pandemia. Subsecretario, ¿y qué nivel de obligatoriedad tienen las farmacias para tener disponibles? Porque puede pasar, estamos en Chile, han pasado otras cosas, de que uno llega a la farmacia y diga, oiga, quiero el test de 3.000, no el de 10.000, y le digan que no hay. ¿Cómo obligan a las farmacias a que lo tengan disponible y cómo se va a cautelar aquello? Bueno, efectivamente nosotros ya tenemos al día de hoy 496 farmacias que están adheridas a este programa. Los van a poder identificar a las farmacias por 2 vías. Uno, en la página web del Ministerio de Salud hay un banner donde pueden identificar todas las farmacias en convenio y dónde están geolocalizadas para poder identificar farmacias cercanas a las personas. Y segundo, si ustedes van pasando por una farmacia cualquiera, van a poder ver un sticker que dice antígeno en 3 pasos, que es el logo de esta campaña, donde van a poder tener información. Son 496 farmacias. También hay disponibilidad vía compra digital en varias farmacias masivas del país y esperamos el 1 de octubre tener ya más de 1.000 farmacias que están adheridas. Todas las farmacias que están adheridas al programa tienen la obligatoriedad de ofrecer estos test y estos test van a estar disponibles también en el mesón. Hoy día estuvimos viendo en una farmacia en Maipú cómo habían dispuesto esto para que estuviera muy visible y que las personas pudieran acceder a estos test a bajo costo como primera opción si es que van a decidir comprar un test de antígeno como manera de mantenerse adecuadamente testeados y estar seguros que no están contagiando a otras personas. Subsecretario, y este test, entiendo que tiene un número, usted dice que hay que informar en la página web. ¿Se puede comprar por si acaso, uno comprarlo y tenerlo en el botiquín por si me llego a enfermar, por si tengo algún síntoma alguna vez? ¿O al comprarlo estoy obligatoriamente a reportarlo, ya que hay que pedir el carnet y todo? ¿Tengo que reportar rápidamente si sí o si no? Bueno, el proceso de compra también para clarificarlo es como tú describes, uno llega a la farmacia, en la farmacia a uno le van a pedir el carnet de identidad. ¿Para qué? Para vincular el código único de este test a el RUT de la persona, de tal manera de poder saber qué personas han comprado este test y luego poder saber si las personas son positivas o negativas. Nada obliga a que la persona tenga que reportar en un determinado tiempo. O sea, efectivamente, parte de la idea de esta estrategia es que las personas puedan tener en su casa test de antígeno, de tal manera que si algún día se despiertan sintiéndose mal en la mañana, con dolor de garganta, tos o síntomas respiratorios, cualquiera que sea estos, ellos pueden decidir
Puede Subsecretario, hacerse un test el mismo momento y según eso también tomar una decisión de si es que, por ejemplo, subsecretario, van a trabajar o no. lo dejamos un instante. Espérenos, por favor, que desenganchado, que tenemos que ir al Palacio de la Moneda. Me quedó una duda. Si una persona tiene positividad, sale que tiene COVID finalmente, ¿le da esto para tener una licencia médica o hay que seguir el camino anterior, lo que se hace normalmente? Bueno, las personas que son positivas pueden notificarse en un link que está directamente disponible en el código QR por el que disponen. Ahí las personas que requieren una licencia médica pueden solicitarla vía Hospital Digital, donde tienen una consulta telemática con un médico para poder corroborar su condición de salud y que realmente amerite una licencia médica. O también pueden seguir el curso habitual en el cual van a una consulta análoga, digamos, con un profesional de la salud para poder recibir su licencia médica. Por lo tanto, pueden acceder, tal como se acceden con otros test diagnósticos, a una licencia médica. Ya, o sea, si sale positivo, no hay que ir a hacerse un PCR a un laboratorio. No necesariamente, igual en la actualidad, quiero recordar que las personas pueden acceder a una licencia médica simplemente con el acto médico de un profesional de la salud que teniendo los antecedentes, que puede ser un test de antígeno, una PCR o incluso un autotest, eso es algo que puede facultar a un profesional a poder dispensar una licencia médica por COVID-19. Eso se repite también para este tipo de exámenes. Subsecretario, y entiendo que este test que se va a comenzar a vender en las farmacias, que ya se está vendiendo, usted decía en casi 500 farmacias, va a llegar a 1000 próximamente, es un test nasal. ¿Hay alguna dificultad para aplicarse? Porque los que nos hemos aplicado PCR o test de estos nasales, es bastante complejo el introducir el cotonito finalmente. Bueno, eso es algo muy interesante porque la experiencia que tenemos con las PCRs son test que son nasofaringios, significa que tienen que introducirse muy profundos, al menos 6 centímetros, de manera horizontal a la nariz y eso puede ser muy molesto, difícil de autoaplicarlo, ¿no? Los test nasales requieren un cotonito que es de la misma extensión, pero que no requiere introducirse más de 3 centímetros, por lo tanto es algo que es mucho más cómodo y es más fácil de aplicarse, y es parte también de las instrucciones que trae al interior de este test de antígeno que van a poder seguir fácilmente, y además en la página web del Ministerio de Salud y en nuestras redes sociales también hay videos autoexplicativos que le enseñan a las personas cómo pueden aplicarlo con total seguridad. Ya, eso respecto al test, subsecretario. Vamos al otro tema que también está en la coyuntura y que tiene que ver con el fin de las mascarillas, con el Chao Pase, que es una voz que ha ido creciendo a nivel nacional, que incluso desde el Parlamento la están empujando. Hoy día hubo 1.353 casos reportados de COVID en este 20 de septiembre. Ha bajado considerablemente la cifra. ¿Es posible pensar en el corto plazo, de aquí a 15 días, por ejemplo, en terminar con el uso de la mascarilla o eso es un sueño para nosotros los chilenos? Estamos efectivamente en un momento muy diferente de la pandemia. Estamos saliendo de la ola invernal y entrando a la primavera, que da condiciones mucho más favorables desde el punto de vista del clima, la ventilación de espacios, las personas están menos aglomeradas. Estamos también con una alta cobertura de vacunación, más de un 80% de las personas de más de 18 años se han puesto su segunda dosis de refuerzo. Y pasamos un invierno donde las hospitalizaciones y muertes por COVID fueron muchísimo menores comparadas con los 2 inviernos anteriores, lo que es parte también de todas las medidas de cuidado. Por lo tanto, efectivamente es un momento propicio para poder hacer un reanálisis de todas las medidas sanitarias. Eso incluye las mascarillas, en las cuales nosotros estamos evaluando en qué espacios las mascarillas van a seguir siendo obligatorias, en qué tipo de situaciones las mascarillas van a pasar a ser recomendadas, ¿sí? Pero de manera voluntaria. Y eso es parte de lo que estamos trabajando junto a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y que durante este mes de septiembre vamos a tener noticias con respecto a cuál es la readecuación de todas las medidas. Eso incluye la mascarilla, los aforos, el pase de movilidad, cómo vamos a seguir con la vacunación también en el futuro, de tal manera de entrar a esta nueva fase de la pandemia con las certezas y con los cuidados necesarios para poder mantenernos en una buena situación epidemiológica. Ya, pero podemos pensar que en esta desescalada que se viene, usted dice va a ser anunciada dentro de los próximos 10 días, antes del 30 de septiembre, ¿podría venir eliminar la mascarilla y también eliminar el pase de movilidad o una medida está sobre la otra? Eliminar completamente el uso de mascarillas es algo que está, digamos, fuera de la discusión. Digamos. Las mascarillas son herramientas útiles para la prevención, ¿sí? Por lo tanto, siempre van a tener un espacio dentro del plan, ¿no? Lo voy a poner Sí. en el Arriba de la caso micro, más arriba del metro, por sencillo, ejemplo, ¿no? claro.
Claro, el caso más sencillo, por ejemplo, es que cualquier persona que está con síntomas respiratorios debe ocupar una mascarilla, ¿no? Las personas con enfermedades crónicas y que son de más riesgo, incluso en un escenario en que dejen de ser obligatoria la mascarilla, van a seguir siendo recomendados que la usen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es importante ver que vamos a ir transitando, en el cual vamos a ir saliendo de un momento de obligatoriedad de uso de mascarilla, pero que la mascarilla no va a desaparecer de un día para otro. Ya, pero por ejemplo al interior de los trabajos, acá yo estoy poniendo la cara por TVN y Canal 24 Horas, soy el único acá en el estudio que no tiene mascarilla para poder hacer estas entrevistas y el noticiero. ¿Es posible que quede a criterio de cada empresa si utiliza o no mascarilla o eso va a ser siempre una norma sanitaria del MinSal? Las normas sanitarias tienen dos componentes, ¿no? Los componentes de obligatoriedad y aquellas cosas que son obligatorias, por ende, deben ser cumplidas, salvo excepciones que sean muy calificadas y autorizadas por la autoridad sanitaria, como tu caso en el estudio, versus los momentos en los cuales las medidas dejan de ser obligatorias y pasen a ser recomendadas, ¿no? Si es que Perfecto. hay una, por ejemplo, pasamos a una recomendación de uso en ciertos contextos, eso implica que efectivamente podrán ser los empleadores y también los trabajadores los que van a ir decidiendo en conjunto si es que van a tener un acuerdo de utilizar la mascarilla, ¿no? Esas son precisamente las cosas que estamos considerando actualmente, porque lo que nos interesa es hacer una transición que sea muy clara y que sea proporcional al riesgo que estamos viviendo hoy. Hoy día estamos en una situación de menos riesgo y por ende es razonable ir moviéndonos a que la obligatoriedad del uso de mascarilla pase a un segundo plano, manteniéndose solo en ciertos lugares y no en todos los lugares como actualmente ocurre. ¿Y por qué todavía nuestro país tiene tantos criterios para definir qué hacer con la pandemia, si usar o no la mascarilla, si tener o no pase de movilidad? Cuando uno ve el resto del mundo, veíamos la Asamblea General de Naciones Unidas, en Estados Unidos prácticamente no existe la pandemia, ya Joe Biden dijo que esto era cosa del pasado. En Chile tenemos casi todo el país o un grueso de la población 3 o 4 vacunas, hemos seguido al pie de la letra las recomendaciones sanitarias y todavía las flexibilizaciones que se ven en el horizonte son pequeñas, sacarse la mascarilla en algunos lugares, dice usted. Esa es una excelente pregunta y yo quiero ponerlo en contexto, ¿no? Todos los países que nosotros miramos, como Europa, Estados Unidos, Canadá, los ejemplos que tú das, Nueva York actualmente, son países que hicieron estos cambios de ir liberalizando el uso de mascarillas y otras medidas precisamente en la transición entre el invierno y la primavera, que es el momento que nosotros estamos pasando, ¿no? Mañana es 21 de septiembre, se inicia oficialmente la primavera, vamos a dar por cerrada completamente la hora invernal y además vamos a haber pasado la última gran festividad del invierno, que son las fiestas patrias, donde también hay muchas interacciones, ¿no? Precisamente ahora es el momento propicio, donde tenemos condiciones idóneas desde el punto de vista epidemiológico por la estacionalidad, pero también porque hace un par de semanas cruzamos el umbral de más de un 80% de la población mayor de 18 años que tiene su segunda dosis de refuerzo. Y por eso durante el mes de septiembre es que nosotros vamos a hacer anuncios que sean coherentes con esta reducción del riesgo actual y que nos permite efectivamente de ir gozando de mayores libertades. Ya, usted hablaba de las fiestas patrias, el balance sanitario desde el punto de vista del COVID. A priori, los fiscalizadores, ¿qué es lo que vieron? ¿Se usaban las mascarillas? ¿Se respetaba el distanciamiento? ¿O podríamos prepararnos para que estas cifras que hoy día están en 1.353 casos, ayer 1.511, comience a subir producto de estos 4 días festivos? Bueno, durante estas fiestas hubo más de 5.300 fiscalizaciones a lo largo del país. Se encontraron altos niveles de cumplimiento, solicitud de pase de movilidad en la gran mayoría de lugares masivos. Siempre hay lugares en los cuales se tienen que realizar sumarios sanitarios por no cumplimientos, pero en general lo que uno observó fue un cumplimiento de la norma. Ahora, lo que uno espera después de una fiesta de este tipo es que pueden haber un incremento de contagios. Ese incremento de contagios, eso sí, va a ser relativamente pequeño. Y lo más importante, todo lo que nos indica la experiencia de este año es que no se ve reflejado un incremento de las hospitalizaciones por COVID-19, que es lo que vimos durante el invierno. Tuvimos muchos casos, ¿sí? Una cantidad muy importante de casos, pero eso no fue de la mano de un incremento masivo de las hospitalizaciones. De hecho, no superamos el 15% de las hospitalizaciones en UCI por COVID-19, versus el año pasado, que estuvimos en cifras de un 70-80% de todos los casos que estaban en la UCI eran por COVID-19, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que nuestro balance es positivo, creemos que las medidas de autocuidado y las medidas sanitarias se cumplieron y que eso nos hace mirar con tranquilidad que si bien puede haber un incremento de casos, esto no va a ser de una magnitud importante ni tampoco va a llevar a un incremento del número de personas hospitalizadas
por COVID-19 durante las próximas semanas. Ya, y en la mirada larga del Ministerio de Salud, ¿están alineados con la postura de la Organización Mundial de la Salud en que dieron la luz de esperanza hace una semana de que se veía al final, bien al final, la salida de todo esto? ¿Coinciden con ese diagnóstico, pensando en que usted además integró allí los consejos asesores en el gobierno anterior, ahora es una autoridad de nuestro país? ¿Coincide con esa mirada desde la OMS o no? Nosotros compartimos de que hay esperanza, que estamos a la vista también de momentos importantes en el cual el modo emergencia va pasando a un momento de mayor planificación, de menores restricciones. Lo que también hay que ser muy claro, ¿no? No significa que el virus desaparece. O sea, el COVID-19 y el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad, va a seguir con nosotros. Llegó para quedarse. Es una enfermedad más con la cual vamos a tener que seguir teniendo medidas como las vacunas, como los tratamientos antivirales, entre otros, para seguir cuidándonos, pero sin duda estamos en un momento que nos permita mirar con esperanza también de que muchas de las restricciones puedan comenzar a ser liberadas. Ya. La OMS finalmente es la que declara que una pandemia se acaba o no. Eso no lo declara ningún país de manera individual, porque es una definición global, efectivamente. Por lo tanto, estamos siempre en coordinación y muy alineados, con lo cual la OMS está discutiendo en esta materia. Ya. Así todo, subsecretario, la quinta dosis viene para las poblaciones de riesgo, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener es un plan de vacunación de tipo anual, muy parecido a la influenza, ¿sí? En la cual anualmente todas las personas que son grupos de riesgo se les va a ofrecer, digamos, una vacuna que va a ir actualizándose en el tiempo acorde a las variantes que están circulando, ¿no? Hoy día tenemos variante Omicron y por lo tanto las próximas dosis de refuerzo para los grupos de riesgo que pongamos desde este año para prepararnos para el próximo invierno van a ser vacunas bivalentes que van a incorporar la variante Omicron específicamente para los grupos de riesgo. Subsecretario, muchas gracias por esta conversación, por ilustrarnos y además darnos esperanza de que prontamente vamos a tener novedades dentro del Ministerio de Salud. Perfecto, seguimos cuidándonos porque de esta manera podemos ir avanzando en estas mayores libertades y mantener esta pandemia que ha sido tan dura para todos y todas a raya. Gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.